ya saben, de todos los secretarios, de que no se acepta la corrupción y el influyentismo, nada de esos, nada de eso, ninguna de esas lacras de la política, ni amiguismo, ni nepotismo, ni corrupción, nada. Y vamos a seguir limpiando de arriba para abajo. Sobre todo como dejaron el sector carretero, usted mismo ha Sí, denunciado. pero no es solo el sector carretero, les diría todo el gobierno, 36 años, todo esto del tapado, de la simulación, de la antidemocracia, del besamanos, del dominio absoluto del Ejecutivo, del predominio de un poder sobre los otros, el poder de los poderes fue por mucho tiempo el Ejecutivo y los otros poderes eran apéndices, todo eso viene del Porfiriato, el partido único. Ya no era don Porfirio, él era el que hacía las listas, él imponía, él tenía sus hombres fuertes, se morían los legisladores en sus curules. El neoliberalismo no toma en cuenta eso. Es dejar hacer, dejar pasar, no le importa al neoliberalismo el bienestar del pueblo, la salud del pueblo, no, es crecimiento, dinero, lo material. Y quisieran pues que el Estado no promoviera el desarrollo, que no existiera planeación, que se diluyera el Estado, que todo lo decidiera el mercado. Hay que tener cuidado con este discurso a favor de evitar el cambio climático o enfrentar el problema del cambio climático. Desde luego, tenemos todos que ayudar a tener un ambiente más sano, pero también hay mucha demagogia, ¿sí?, en todo esto, como en otros temas, ¿no? Pero no quiero tratarlos ahora. Por ejemplo, lo que mencionas, ¿no?, que es bueno para informarle a la gente sobre quiénes contaminan más en el mundo. Acabo de ver una información, a ver si se encuentra en las redes, sobre eso, los países que más contaminan, que tiene que ver con lo que tú planteas. Pero eso los pseudoambientalistas mexicanos no lo dicen, porque son pseudoambientalistas, o sea, de repente para hacer negocios sucios se convierten en defensores de energías limpias. Pero sería muy bueno que se conociera. Pero es como tú lo planteas. Por ejemplo, en el caso de la extracción de petróleo, ¿sí?,
de estos recursos que se deben de cuidar, se deben de conservar, porque son recursos no renovables. Bueno, es cosa de ver cómo se extraen, quiénes se extraen más, qué países. O sea, un doble discurso, ¿no? Cumbres para la defensa del medio ambiente, para evitar el cambio climático, pero por el otro lado, autorización para extraer más crudo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, tenemos un límite para extraer petróleo crudo, 2 millones de barriles al día, y no vamos a pasar de ese límite. Y hay uno que vi que es una lista. Entonces, en México se llegó a extraer 3.400.000 barriles diarios durante el gobierno de Fox. 3.400.000 barriles diarios. Y si se hace la investigación de cómo obtuvieron esa cantidad, fue todo un desastre ecológico lo que provocaron, porque inyectaron nitrógeno a los campos, a los pozos petroleros, para sacar todo el crudo, y se contaminaron los pozos y tuvieron que quemar gas como nunca, gas a la atmósfera. ¿Quiénes idearon eso? ¿Qué intereses estaban detrás? Ese es un buen campo de investigación, pero no lo tocan. Son temas vedados para los investigadores, científicos, intelectuales, escritores. Eso ya se olvidó. Pero así está. Entonces, nosotros, nuestra política es no más de 2 millones de barriles. Estamos modernizando, que no se habían hecho, no se habían atendido a las plantas de las refinerías para no contaminar. Estamos cambiando turbinas para producir más energía con agua que no contamina y que además es más barato. ¿Pues sabe lo que hicieron estos corruptos? Dejaron establecido en la reforma energética que la energía producida con agua no es energía limpia, porque es la energía que más produce la Comisión Federal de Electricidad. A ese nivel de aberración
Claro que no es un asunto técnico, ni modo que no lo sepan, es un asunto de negocios. Porque si le permitían a la comisión considerar las hidroeléctricas como energía, como productoras de energía limpia, les iba a competir a los privados. Y el propósito era favorecer a las empresas extranjeras. Ya les comenté que esto es el extremo, fue el colmo. Se inundó Tabasco porque tuvieron que soltar agua, porque acumulaban agua en los vasos de las presas del Grijalva, porque no se generaba energía, no turbinaban, porque no les permitían subir la energía a la red. Y por eso los vasos, las presas llenas. Y con las lluvias, los huracanes tenían que soltar todo el agua. Entonces inundan Tabasco y decido sacar un decreto, primero pensando en la gente, en la protección civil, y segundo, pues que se le permitiera a las hidroeléctricas del Grijalva producir más energía, utilizar las turbinas. De 6 turbinas les permitían utilizar una, no turbinaban. Se expide el decreto, esto hace un año, y empiezan las 4 hidroeléctricas del Grijalva a producir con 3, con 4 turbinas. Aumenta la generación de energía más de 200%. Y en eso cae un amparo de una empresa italiana, así como Iberdrola. Y desde luego el juez se para y se vuelven a llenar los vasos con el riesgo de inundación. Les importa a la gente, les importa el bienestar del pueblo. A estos jueces del Poder Judicial les importa la defensa de la hacienda pública. No, son jueces al servicio del dinero. Es como ahora los legisladores. Va a estar muy buena la polémica y sobre todo el que podamos saber los mexicanos cómo van a votar los diputados la reforma eléctrica, si van a votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad, del servicio público, o van a votar a favor de Iberdrola y de las empresas particulares. De ahí sí no hay para dónde hacerse. Por más que Oxxo diga que paga
muy poco, digo mucho por la luz, o que pague igual que los consumidores domésticos y que lo apoye Krause, por más que digan eso. Son momentos de definición y va a haber tiempo para aclarar. Ya se ha venido aclarando cómo los Oxxos pagan menos que los consumidores domésticos y que las tiendas de abarrote. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues cambiando turbinas, evitando la contaminación, no extrayendo petróleo más allá de lo que necesitamos para el consumo interno, impulsando la energía solar, ahora con la planta que vamos a construir en Peñasco, Sonora. ¿Qué otra cosa? Pues que ya no hay permisos para producción minera, se acabaron las concesiones. ¿Qué otra cosa? No se permite el fracking. ¿Qué otra cosa? No se permite el maíz transgénico. ¿Qué otra cosa? Pues estamos creando zonas de reserva, áreas naturales de reserva, parques, defendiendo la flora, la fauna. Ayer hablaba yo de cómo entregaron el permiso allí en Calica, en Playa del Carmen, en El Paraíso, 400 hectáreas para extraer material, un banco de material. Y decía yo que se había entregado el permiso a finales del gobierno de Zedillo. Me están informando, lo voy a constatar, de que era Julia Carabias, la secretaria del Medio Ambiente. Y es como la gran defensora del medio ambiente. Imagínense entregar un permiso para extraer material de construcción para un banco de materiales de construcción a 1000 metros de la playa del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo. Siempre el doble discurso, la doble moral. Entonces, eso ya no. Lo que hicieron en Guanajuato, que destruyeron el cerro de San Pedro, que era el símbolo de San Luis Potosí, la minera San Javier, canadiense, con el apoyo del gobierno de Fox, acabaron con el cerro, que está en el escudo de San Luis Potosí. Ya eso ya no existe. ¿Cuál es la diferencia? Acabamos de decretar área natural protegida, 110 hectáreas de la Sierra de San Miguelito. Ahí mismo, 110,000 hectáreas. Entonces, todo eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo
es un asunto de convicciones. Y ya se va entendiendo, por ejemplo, en el caso de la cervecera, cuando estaban los conservadores gobernando en Baja California, en Mexicali, le entregaron a una cervecera extranjera todo el agua de Mexicali, el agua de uso doméstico. Afortunadamente, cuando los señores dueños de esta cervecera supieron de lo que se trataba, pues se entendieron de que era indebido. Además, se hizo una consulta y la gente dijo no. Nunca se había dado una manifestación tan participativa en Mexicali como la que se llevó a cabo para defender el agua que le querían entregar a la cervecera. Porque Mexicali, a diferencia de Tijuana, más tranquila en cuanto a que es una ciudad de servicio gubernamental, como es la capital, trabajan más servidores públicos, y yo estaba sorprendido de las grandes movilizaciones. Dieron un gran ejemplo a nivel nacional los de Mexicali, y los las cerveceras pues entendieron y ahora van a poner en Veracruz su planta, pues allá hay agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces nosotros vamos a seguir protegiendo el medio ambiente.